Bienvenido a la discusión del presente video, en donde nos vamos a responder dos interrogantes específicas. La primera va a ser: ¿qué significa salvar una vida desde el punto de vista estadístico? Y la segunda: ¿cómo se calcula el proceso matemático? ¿Qué evidencia tenemos al respecto? Mi nombre es el doctor Oscar Geraldino, soy cardiólogo y electrofisiólogo. Síganme hasta el final del presente video, en donde realizaremos el proceso matemático detallado, donde explico de una manera muy diáfana y fácil cómo se aplica ese proceso matemático y sobre qué proceso de investigación lo podemos nosotros implementar. Más allá del concepto amarillista que implica salvar una vida, el NNT no es más que el número de pacientes necesarios para que se produzca un evento. Si ese evento lo llamamos mortalidad, encontramos el número de pacientes necesario para disminuir una mortalidad, es decir, salvar una vida. Si lo denominamos tos, encontramos el número de pacientes necesarios para producir tos. Si lo denominamos hipertensión, vamos a encontrar que será el número de pacientes necesarios para encontrar la hipertensión. De modo tal que el NNT es un proceso que deriva de un procedimiento estadístico al cual nosotros le aplicamos a muchos procesos de investigación, a muchos trabajos de investigación, y por supuesto nos da algo de juicio clínico que vamos a detallar. Todo proceso de investigación tiene dos talones de Aquiles. El primero es la significancia estadística. Y la significancia estadística nos dice la capacidad de poder del estudio de repetirse. Es decir, cuando hablamos de la significancia estadística nos referimos a una P casi siempre menor de 0.05. Una P inferior a 0.05 nos indica que las diferencias numéricas son estadísticamente significativas. Cuando la P es inferior a 0.01 nos dice que es muy significante. Cuando hablamos entonces de significancia estadística, hablamos de poder repetir ese estudio y que arroje los mismos resultados. La P inferior a 0.05 significa que las diferencias numéricas entre los puntos o los elementos en comparación arrojan una P inferior a 0.05 o a una P inferior a un 5%. Si repito este estudio 100 veces, me daría 95% los mismos resultados. Y un 5% queda al azar. Puede salir con los mismos resultados o puede salir con otros resultados. Cuando hacemos un plato de comida y ese plato de comida quedó excelente, bastante bien, decimos algo como esto: ojalá esta comida de 100 veces que la hagamos, 95% quede con el mismo sabor y un 5% queda al azar. El otro talón de Aquiles en que se basa un trabajo de investigación es la relevancia clínica. ¿Qué tan relevantes son esos resultados para yo aplicarlo a mis pacientes? ¿Es solo meramente número de un trabajo de investigación? Evidentemente que no. Nosotros le aplicamos los estudios encontrados a pacientes según la relevancia clínica. Y la relevancia clínica lo tenemos a través de lo que llamamos nosotros riesgo relativo o probabilidad de riesgo, y de allí ese cálculo de probabilidad de riesgo encontramos lo que tenemos como el número de pacientes a tratar. Una vez que apliquemos todas estas ecuaciones matemáticas que son sencillas y que vamos a detallar. Para entender lo que significa un riesgo relativo, tenemos que centrarnos en el concepto de riesgo, que no es más que todo aquello que te aumente la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Y el riesgo relativo lo que nos dice es qué riesgo tiene una persona a la cual se le aplica un tratamiento, es decir, personas expuestas, sobre el riesgo que tiene el individuo a lo cual no se le aplica ningún tratamiento. Es decir, qué riesgo relativo tiene el individuo que se le aplica el tratamiento contra el que no se le aplica. Para el cálculo de este riesgo nos vamos a basar en un estudio en donde
ponen a prueba a dexametasona en pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos a fin de demostrar si la dexametasona tiene efecto sobre la mortalidad y sobre otros parámetros en pacientes que están bajo ventilación mecánica. El estudio involucra entonces a pacientes que están bajo ventilación mecánica con síndrome de distrés respiratorio agudo. Fue publicado en la revista Lancet Respiratory el 7 de febrero del año 2020, llevado a cabo por unos investigadores reconocidos a través de España en 17 unidades de cuidados intensivos, recopilando un volumen de pacientes los cuales cumplieron todos los criterios elegibles para el presente trabajo. Esas 17 unidades de cuidados intensivos, uno de los principales investigadores es el doctor Carlos Ferrando, por cierto, director de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínic de Barcelona, España. Centro donde yo me formé con el doctor Brugada en pasantías de electrofisiología, por lo cual tengo muy buenos recuerdos. De hecho, esta bata es del Hospital Clínic de Barcelona. En este trabajo, tomaron en cuenta a un grupo de pacientes que estaban bajo ventilación mecánica, a los cuales a un grupo se le aplica dexametasona y al grupo 2 no se le aplica dexametasona. Los criterios de elegibilidad para ese trabajo es que tuviesen un síndrome de distrés respiratorio de moderado a severo según los criterios de Berlín. Básicamente teníamos 139 pacientes expuestos a la dexametasona, es decir, a los cuales se le administró dexametasona por 5 días a dosis de 20 miligramos vía intravenoso, y posteriormente en los próximos 6 a 10 días reducían la dosis de dexametasona a 10 miligramos vía intravenoso. Y teníamos un grupo control de 138 pacientes a los cuales no se le administró dexametasona. De estos pacientes, tanto expuestos como el grupo control, se debía examinar los puntos finales, que serían mortalidad total, mortalidad en terapia intensiva y mortalidad hospitalaria. Respecto a los pacientes expuestos a dexametasona, tuvimos una mortalidad total de 29 pacientes, lo cual representa el 21% de los pacientes. Y el grupo control tuvo una mortalidad de 50 pacientes, lo cual representa un 36% de los pacientes. Vale decir que todos estos protocolos de investigación sirven el principio de intención de tratar, lo cual implica que todo lo que le suceda a los pacientes durante el protocolo de tratamiento es atribuible a la dexametasona. El cálculo del riesgo relativo es importante entonces para ver la relación entre los pacientes expuestos versus los pacientes no expuestos. Para ello, vamos a analizar lo siguiente. La medicina basada en evidencia nos da las suficientes herramientas para nosotros hacer un análisis crítico y sistemático de la literatura. Nos permite determinar, en primer lugar, cuán relevante entonces es el estudio. En segundo lugar, qué número de pacientes tengo que tratar para obtener un beneficio. En tercer lugar, qué número de pacientes tengo que tratar para obtener un efecto adverso. Colocar eso en una balanza nos permite a nosotros tomar entonces una decisión clínica, concreta y fuertemente sustentada. Así tenemos entonces, para el cálculo de estas variables, vamos a tomar en cuenta únicamente la mortalidad total de lo presentado en el artículo que estamos revisando. Así tenemos entonces que el riesgo relativo va a ser igual al porcentaje de pacientes que estuvieron eventos en el grupo de los expuestos versus el porcentaje de los pacientes que no tuvieron eventos del grupo de pacientes no expuestos. Es decir, el 21% de los pacientes que se le aplicó dexametasona fallecieron y el 36% de los pacientes que no se le aplicó dexametasona fallecieron durante ese seguimiento
de 60 días, que fue el punto de corte. En otras palabras, administrar dexametasona tiene una probabilidad de 0.58 de muerte en comparación con los que no se le aplica dexametasona, que tienen la probabilidad de 1. Si yo quiero calcular cuánto reduce ese riesgo relativamente, entonces aplico la reducción relativa del riesgo, que va a ser igual a 1 menos el riesgo relativo. Ese va a ser igual a 1 menos 0.58. Y eso nos da 0.42. Es decir, yo disminuyo el riesgo 0.42 en comparación con aquellos que no se le administró la dexametasona, que tienen el riesgo de 1. Otro punto importante u otro valor importante es la reducción absoluta del riesgo que tiene que acompañar a estos dos estudios presentados. Y es de un análisis fundamental porque nos dice si estos dos estudios realmente tienen validez. Por ejemplo, la reducción absoluta del riesgo nos dice al riesgo de los pacientes no expuestos, es decir, al riesgo de los pacientes a los cuales no se le administró dexametasona, menos el riesgo de la población expuesta, es decir, los pacientes que sí se le administró dexametasona. Nos daría igual a 36 menos 21, y eso sería igual a 15%. Otro dato importante que acompaña este análisis, entonces, sería el objetivo de este video, que es el número de pacientes a tratar, o NNT, para reducir, en este caso, muerte, porque estamos hablando de mortalidad total. El número de pacientes a tratar será igual a 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. En este caso sería 1 sobre la reducción absoluta del riesgo, que nos dio 15%. Para nosotros llevarlo a números enteros, este 15% lo vamos a poner como 0.15 y es igual a 6.6, lo cual implica que tenemos que tratar a 6 pacientes para salvar una vida, o tratar a 6 pacientes para reducir una muerte. Para el cálculo del NH vamos a tomar en cuenta la hiperglicemia. En la literatura, en el artículo está publicado que el 76% de los pacientes que se le administra dexametasona desarrollan hiperglicemia. Ese es el riesgo de presentar hiperglicemia cuando le administro dexametasona. A los pacientes que no se le administró dexametasona también tuvieron un porcentaje alto de desarrollar hiperglicemia, es decir, 70%. Cuando yo le atribuyo el riesgo a la dexametasona, tengo que restarle el 76% menos el 70%, es decir, las personas expuestas menos los no expuestas, que me da un 6%. Lo mismo que hicimos para la NNT. Ahora decimos 1 sobre este 6%, que sería 0.06, nos da igual a 16 pacientes. Así como le digo lo bueno, también le digo lo malo de esto. Porque la persona tiene que tener un criterio propio y bien formado. Porque la medicina basada en evidencia tiene su análisis que uno tiene que mirar un poco más allá. Porque siempre se ha dicho que en los análisis de medicina basada en evidencia, quienes más se benefician son los pacientes que están más complicados. Y los que menos se benefician son los pacientes que están menos complicados. Ese es uno. Y el otro es que tenemos que siempre sacar el NNT para estar seguros. Fíjense lo siguiente. Si yo tuviese un grupo de pacientes expuestos, no de 21, sino 2.1, y tuviese no 36% de eventos en los pacientes no expuestos, sino 3.6, me daría igualmente 0.58 el riesgo relativo. Porque da lo mismo dividir 2.1 que 3.6 a 21 sobre 36. Pero cuando hacemos el cálculo matemático del número de pacientes a tratar, ahí es donde nos damos cuenta de la situación. Cuando hacemos el análisis de reducción relativa del riesgo, nos da igual a 0.42. Entonces, bueno, perfecto. Está muy parecido al análisis previo.
Pero cuando hacemos el análisis de la reducción absoluta del riesgo, nos damos cuenta que la magnitud son distintas. Por ejemplo, los pacientes expuestos ya no serían 36%, sino serían 3.6%. Y los pacientes expuestos serían 2.1, sería restar 3.6 menos 2.1, quedaría igual a 1.5. Cuando hacemos el cálculo del NNT, que sería igual a 1 sobre reducción absoluta de riesgo, nos daría igual a 1 sobre 0.015, lo cual representaría este valor a 66.6 pacientes. Entonces, no es lo mismo salvar una vida cuando tratemos a 6.6 pacientes que salvar una vida cuando tratemos a 66.6 pacientes. Por eso, que todo cálculo de riesgo tiene que llevar implícito el cálculo de el NNT. Entonces, analizando los endpoints del estudio hecho a manera de ser excelentemente en 17 hospitales de España, tomamos en cuenta estas variables: riesgo relativo, reducción relativa del riesgo, reducción absoluta del riesgo y el NNT o número de pacientes necesarios para salvar la vida. Obtenemos los siguientes datos. Respecto a su mortalidad total, tenemos entonces que el riesgo relativo fue de 0.58, la reducción relativa del riesgo de 0.42, la reducción absoluta del riesgo de 15% y el número de pacientes a tratar de 6.6. Y ya sabemos de dónde provienen estos números. Vale decir que todo estudio respetable incluye mortalidad total. Cuando revisamos la mortalidad de pacientes en UTI, vamos a tener que el riesgo relativo fue 0.83, la reducción relativa del riesgo 0.17 y la reducción absoluta del riesgo de 12% y el NNT de 8.3%. Respecto a la mortalidad hospitalaria, vamos a tener que el riesgo relativo fue 0.66, reducción relativa del riesgo de 0.34 y reducción absoluta del riesgo de 12, y el NNT, o sea, el número de pacientes a tratar para evitar una muerte hospitalaria, fue de 8.3. Así que es un estudio que demuestra beneficios. ¿Cuál debilidad le encuentro al estudio? Su intervalo de confianza es 95%. El intervalo de confianza, 95%, va a ser igual a la desviación estándar de las muestras sobre la raíz cuadrada de la N, es decir, el número de pacientes en el estudio. Como el número de pacientes es muy bajo, el intervalo de confianza es muy ancho, lo cual implica lo siguiente. Y fíjense, los datos publicados por Lancet nos dicen que reducir una mortalidad hospitalaria del 15% posee o conlleva un intervalo de confianza que va desde 4.9 hasta 25. Es decir, la puede reducir 4.9 veces y hasta 25 veces. Es un intervalo de confianza muy grande, lo cual nos dice que la muestra es pequeña, porque nosotros queremos tener estos valores de 15% con intervalo de confianza pequeño. La justificación de que sea un intervalo de confianza largo o grande es el simple hecho de que estos pacientes no son fáciles de encontrar, porque estos pacientes cumplen criterios de selección muy firmes, y a pesar de que ellos examinaron a más de 1000 pacientes, se quedan solamente con 139 del grupo con dexametasona y 138 del grupo. En la descripción y en los comentarios voy a dejar un link donde están los parámetros fundamentales para analizar un artículo de investigación. Hacer una lectura crítica de un trabajo de investigación lleva a cabo una metodología a la cual le voy a poner una mnemotecnia bastante sencilla.